Bien, bienvenidos a este conjunto de videos que vamos a ir subiendo sobre el uso de PBR, ¿no? El Policy Based Routing o enrutamiento basado en políticas. Y bueno, el motivo para subir esta serie de videos es porque si bien he visto ya varios videos disponibles en internet al respecto, todos ellos o todos los que he visto omiten un par de detalles que me parecen muy importantes al momento de aplicar estas configuraciones en un entorno real, específicamente relacionados con el uso de NAT. Todos los videos que he podido ver sobre PBR asumen que las redes privadas o las redes que se usen acá en la red del customer que tenemos van a ser alcanzables por los ISPs y vamos a poder conectarnos directamente con esas IPs privadas sin la necesidad de traducirlas a direcciones públicas, lo cual obviamente no es cierto. Entonces ya vamos a abordar esos temas en los siguientes videos, ¿no? Este primer video, por lo pronto, va a repetir lo mismo que ya podemos ver en otros videos sobre una configuración simple de PBR. Entonces comenzamos con una descripción breve de la topología que tenemos. Podemos ver que tenemos 4 VLANs, cada VLAN con una PC. Entonces tenemos a la VLAN 10 con la PC1, en la subred 10.01.0/24, PC2 en VLAN 20 tendrá la 10.02, VLAN 30, 10.03, VLAN 40, 10.04 y una red adicional de servidores con la subred 10.0100/24. Luego un enlace 192 entre el switch multicapa y el router, conexiones con dos ISPs, ISP-A e ISP-B. Cada uno de estos nos ofrecen enlaces con direcciones IP públicas, ¿no? El ISP-A con las direcciones de 209, 165, 201.0, o perdón, 210.0, que tenemos acá, y un pool adicional de direcciones IP disponibles para los dispositivos internos del cliente en 209, 165, 211.0. Por su parte, el ISP-B nos da un enlace con la subred 220 y un pool dentro de 221. Luego, cada uno de estos ISPs se conectan mediante BGP hacia la nube de Internet, donde van a poder intercambiar sus redes públicas, ¿no? Y finalmente llegar a los servidores públicos, que en este caso son el 8888, servidor X, y un servidor Y que vendría a ser el 8844. Ahora, hay una trampa adicional que estamos haciendo que obviamente tampoco va a existir en un entorno real, que es que los ISPs y la nube conocen la ruta hacia la red privada 10 para que puedan responder a estos dispositivos cuando enviemos algunos paquetes, principalmente pings. Ya en videos siguientes vamos a ver cómo aplicar NAT junto con estas políticas para que podamos hacer una simulación más real con direcciones IP públicas que se van a enviar hasta estos ISPs y finalmente a los servidores y responderse por donde corresponde. Entonces, comenzamos revisando las tablas de enrutamiento de router 1, posiblemente también de los ISPs, show IP route. Vemos que tenemos dos rutas estáticas por defecto, una por cada ISP, 210 que sería el ISP-A, 220 el ISP-B. Y la ruta estática hacia la red interna 10 para poder llegar hasta las VLANs, ya que en medio tenemos este enlace de 192.168.00/24. Claro, aquí podríamos correr un protocolo de enrutamiento IGP, pero eso ya añadiría un poco más de sobrecarga a esta configuración. Por su parte, ISP-A tiene una tabla como se ve a continuación. En este caso recibe por BGP una ruta por defecto hacia la nube de Internet, 201.1, y la ruta estática tramposa que mencionábamos hacia la red privada, que por lo pronto es la que vamos a usar para poder responder a esos paquetes. ISP-B
de forma similar, tiene la ruta por defecto de BGP, que la publica la nube, y la ruta tramposa hacia la red 10. ¿No? Ahora, ¿por qué usar PBR? Es una estrategia tal vez bastante simple para poder administrar el ancho de banda de los enlaces en base a políticas, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva, en lugar de esperar un simple balanceo de forma aleatoria por parte del router en base a las direcciones IP destino, o bueno, en realidad se hace un hash entre las direcciones origen y destino para decidir cuál de las rutas es la que va a seguir un paquete, ¿no? Entonces, se complica también al momento de poder diagnosticar alguna falla en alguno de los ISPs. Podemos hacer una prueba mediante un traceroute desde PC 1 y de repente 2, o haber algunas otras, hacia los servidores de Internet. Entonces, fíjense que aquí, la PC 1, si hacemos un traceroute, hagamos unos pings primero para que se genere tráfico. Sabemos que los primeros paquetes pueden perderse por falta de entradas ARP. Una vez que se llena, ya se responden. ¿Sí? Ahí está. Ok. Entonces, sí hay conectividad a Internet. Lo que no sabemos es por dónde está saliendo. Entonces realizamos un trace hacia estos dos servidores. Vemos que para ir al 8888, casualmente sale por el ISP-A, ¿no? En la IP 210. Y para llegar al 8844, puede ser que salga por el mismo o que tome una ruta alternativa. Esto lo decide el router de forma más o menos aleatoria. Y en este caso sí. Para el 44 vamos por el ISP-B. Veamos si esto se repite en la PC2. Primero generemos los pings. Ahí está, ya tenemos conexión. También. Y ahora los trays. Entonces vemos que, al contrario de la PC1, la PC2, para llegar a la IP 8888, está saliendo por el ISP-B. ¿Qué tal al 8844? En este caso sale por ISP-A, al revés de lo que hacía la PC1, mientras que PC3, veamos directamente los trays, entonces al 8 sale por ISP-B y al 4, al servidor Y, también por A, similar a PC2. Finalmente de PC4 al servidor X, sale por ISP-B y al servidor Y por A. Entonces, aparentemente, todas las PCs 2, 3 y 4 están siguiendo primero por ISP-B y al servidor Y salen por ISP-A. Mientras que la PC1 lo hace al revés. Pero todo esto es casual, todo es aleatorio. Entonces se nos complica al momento de diagnosticar fallas en alguno de los ISPs, por ejemplo, ISP-A, ya que mitad de los paquetes van a ir por aquí, de todos los clientes internos que tengamos, de modo que algunas conexiones que salgan por acá no se van a concretar, se van a quedar cargando en la página seguramente, y el resto, que salgan por el ISP-B, sí van a ser exitosos. Entonces, los mismos usuarios no van a saber decir si es que no hay internet o si lo tienen. Y como administradores va a ser un poco complicado determinar en base a estos reclamos de que algunas páginas cargan y otras no, cuál de los dos ISPs puede ser la falla, si es que fuera una falla de los ISPs, ¿no? Entonces,
resulta más fácil si por políticas agrupamos estas VLANs y definimos una política que diga que, por ejemplo, las VLANs 10, 20 y los servidores salgan como primera opción por el ISP-A y como segunda alternativa por B, mientras que las VLANs 30 y 40 lo hagan al revés, ¿no? Que salgan como primera opción siempre por el ISP-A y en caso de que este falle, pues que lo hagan, estos que salgan por el ISP-B y en caso de que este falle, que salgan por el ISP-A. Entonces vamos a ver cómo aplicar estas políticas y bueno, aquí ya tengo mi chanchulla de comandos. La primera parte es bastante sencilla. Vemos que lo único que estamos creando son access lists para poder después aplicarlas en un roadmap. Así que me voy a router 1 y copio estas configuraciones. Entonces son ACLs estándar, ¿no? Una por cada VLAN para simplificar posteriormente su aplicación, con también una sentencia permit bastante sencilla, ¿no? 10.0.1.0, una wildcard de 3 octetos en 0 y el siguiente en puros unos. Lo mismo para la VLAN 20, la VLAN 30, 40 y la subred de servidores. Posteriormente definimos el roadmap, donde van a estar las políticas para estas VLANs. ¿Ok? Ahora, si se pueden fijar, vemos que mi roadmap, llamado Internet RMAP, ¿no? Comienza en una secuencia 110. Si bien los roadmaps comienzan en una secuencia 10 por defecto y se incrementan de 10 en 10, aquí estoy dejando un espacio bastante amplio al inicio para poder afinar las políticas si quisiera a futuro. En este momento estoy definiendo unas políticas algo así como predeterminadas para que por defecto estas VLANs 10, 20 y servidores vayan como primera instancia por ISP-A. Pero antes de esto, en secuencias anteriores, puede que a futuro quiera especificar que algunos hosts especiales de estas VLANs o algún tipo de tráfico, ¿no? En base a los puertos TCP o UDP, tome más bien la ruta alternativa. Primero el ISP-B y como segunda instancia el ISP-A, ¿no? Entonces simplemente estoy dejando espacio para añadir políticas adicionales de forma anticipada antes de estos enrutamientos que tenemos acá, ¿no? Entonces simplemente hago un match con las access lists que ya hemos creado y defino un siguiente salto por defecto. Vamos a ver que esto de hecho no es la forma óptima de configurar esto, pero por lo pronto sirve. Entonces un setIP default next hope como ISP-A en primera instancia y el ISP-B en segunda instancia, ¿no? Es decir, si esta IP por algún motivo ya no fuese alcanzable. Mientras que la secuencia 120 lo hace al revés para las VLANs 30 y 40, ¿no? Entonces definimos como primera instancia al ISP-B y como segunda instancia ISP-A, ¿no? Ahora, el problema con esto es que la razón por la que vamos a usar, o el motivo por el que usaríamos al ISP-A, es porque es alcanzable según nuestra tabla de enrutamiento. Podemos ver un show IP route y vemos que la dirección IP del ISP-A 209.165.210.0, aquí está, /30, es una subred directamente conectada en el enlace FAST01, ¿no? Lo cual significa que siempre que este enlace esté disponible, siempre que esté up, el router va a considerar que esta siguiente IP, el siguiente salto, es alcanzable. El problema puede ser que la falla en ISP-A esté posterior a este enlace. Es muy raro que caiga este enlace como único motivo de fallas del proveedor, ¿no? De hecho, es una de las opciones menos comunes. La falla siempre suele estar del otro lado, ¿no? Alguna pérdida de conexión que tenga hacia el ISP superior
o fallas en la red interna, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que esta opción de IP Default Next Hop puede que no sea la más óptima, ¿no? Y de hecho, incluso si quitamos el default, ¿no?, el uso sencillo de una dirección IP que simplemente depende de la interfaz conectada, tampoco va a ser una opción muy confiable, ¿no? Entonces, por lo pronto, lo vamos a dejar así y ya después vemos cómo lo corregimos. Entonces, ya tenemos las access lists, ya tenemos el roadmap definido. Lo que sigue es aplicar la política para el tráfico entrante. Podemos entrar acá a la interfaz FAST00, que si nos fijamos en la topología es la que va a recibir el tráfico desde las PCs, ¿no?, desde las VLANs, y al recibirlo de forma entrante le puede aplicar estas políticas del roadmap. Entonces simplemente entramos a la interfaz y decimos IP Policy Roadmap y el nombre del roadmap. ¿Okay? IP Policy Roadmap, Internet RMAP, y de momento ya está listo. Ahora, podemos repetir los traceroutes que hacíamos. Por ejemplo, la PC1 que vimos antes, que para un servidor iba por el ISP A y para el otro iba por B. Entonces, en este caso, repetimos el trace al servidor X, 8888, y sigue saliendo por A, que es lo que esperábamos. Pero, si cambiamos el trace al 8844, ahora también va por el ISP A. Contrario a lo que ocurría antes, ¿sí? Lo que podemos hacer ahora es simular una falla en el lado de los ISPs. Entonces, no me gusta en GNS3 apagar o borrar enlaces como simulación de unas fallas porque puede traer algunos resultados contraproducentes en la misma simulación. Lo que voy a hacer es aplicar una access list a esta interfaz saliente en cualquiera de los ISPs que bloquee todo el tráfico entrante y saliente, menos la conexión con BGP hacia este servidor. No quiero que pierda todavía esas rutas, simplemente que bloquee el tráfico del usuario para simular pérdida de paquetes, ¿no?, y ver qué ocurre con la redundancia, la supuesta redundancia que habíamos configurado con estos siguientes saltos que tenemos acá, ¿no?, con este par de siguientes saltos. Entonces, copio esta access list, ¿no?, llamada failACL, ¿no?, que primero va a permitir los paquetes de BGP en el puerto 179, tanto origen como destino, y posteriormente va a denegar todos los demás paquetes IP. Entonces, es la misma access list para cualquiera de los ISPs, así que la copio tanto en A como en B. Y si quiero simular una falla en ISP-A, simplemente debo aplicar esta access list a la interfaz. Fíjense que la estoy usando tanto entrante como saliente, ¿no?, justamente para el tráfico que intente salir o ingresar a esa interfaz. Entonces, en ISP-A simulo esta falla. Mientras tanto, puedo dejar corriendo un ping desde la PC1 al 8888 con un conteo de 10.000 paquetes o 1.000 solamente, que igual es suficiente. Ups. Bueno, hay unas pérdidas que estoy viendo aquí. Puede ser porque el procesador está un poco saturado. Entonces le está costando un poco de trabajo al dispositivo poder enviar estos paquetes. Entonces incremento la falla en el ISP. FAST01, access list entrante y saliente. Y ahora veo el resultado en la PC. Vemos que ya todos los paquetes comienzan a perderse.
Bueno, aquí me dice Communication Administratively Prohibited, justamente porque lo está haciendo con un access list, ¿no? Pero hagamos de cuenta que esto está dándonos algunos timeouts también en cuanto al uso de estos paquetes, ¿no? Estos de acá sí seguramente son porque el dispositivo no tiene la capacidad de procesamiento de generar y enviar estos paquetes, ¿no? Recordemos que estamos haciendo una simulación, por lo cual el uso de CPU puede ser un tanto intenso. Pero lo que llama la atención es que la supuesta redundancia que habíamos configurado no está funcionando, ¿no? Y como decíamos, eso es porque, si vemos en router 1, este siguiente salto, 209.165.210.1, según la tabla de enrutamiento, sigue siendo alcanzable, sigue conectado acá. Podemos revisar otra vez la tabla de enrutamiento y ahí lo tenemos, ¿sí? Por lo tanto, va a seguir intentando nuestro router R1 enviar este tráfico por este enlace de acá, ¿no? Hacia el ISP-A. ¿Cómo podemos corregir este asunto? Mediante el uso de los Service Level Agreement, ¿no? Entonces corregimos o aumentamos estas configuraciones de IP SLA. Entonces lo que vamos a configurar son una especie de sondas o sondeos hacia distintos hosts en Internet para determinar si una determinada conexión, un enlace al ISP-A o al ISP-B, sigue funcionando en su totalidad. Entonces voy a copiar por lo pronto estos dos SLAs y los aplico en router 1. Fíjense qué es lo que dice. El IP SLA Service Level Agreement número 1 define una sonda o un sondeo de solicitudes de eco al servidor 8888. Y bueno, puse a propósito aquí una configuración que no es tampoco muy necesaria, pero quería mostrarla. Aparentemente, esto sugiere que todos los pings que va a hacer nuestro router al 8888 lo va a hacer con esta interfaz FAST01, ¿no? Por lo tanto, podríamos suponer que si tenemos respuesta de este servidor, la interfaz FAST01 está funcionando, ¿no? Pero eso no es del todo cierto. Lo que significa esta opción Source Interface es que el router va a utilizar la dirección IP de esta interfaz siempre que la interfaz esté encendida, ¿no? Entonces podemos caer en el mismo error de hace un momento, ¿no? Puede ser que los pings los envíe por aquí o que los envíe por acá, ¿no? Por la FAST10. Eso ya dependerá de la tabla de enrutamiento también, cuál será la mejor ruta, o incluso si por el uso de estos roadmaps y estos Service Level Agreement, en algún momento cambiamos la política de enrutamiento y dejamos de usar esta ruta para enviar los paquetes. Entonces pueden seguir saliendo por acá estos paquetes, pero con la IP origen de esta otra interfaz. Entonces no hay que confiarse mucho de esta opción, Source Interface. Podría ser lo mismo que hayamos dejado el comando hasta aquí. ICMP echo 8888. Tenemos una descripción que estoy aumentando con un tag, ¿no? Prop packet struct ISP-A, ¿no? Definimos una frecuencia para estos pings, ¿no? Que por defecto está en 5 segundos, pero podemos reducirlo, ¿no? Ahora, si las reducimos, tenemos que cambiar otros valores también. Entonces, es una sonda bastante simple que lo único que hace es enviar pings al 8888. Del mismo modo, nuestra segunda sonda, el Service Level Agreement 2, lo que hace es enviar pings al 8844, supuestamente desde la interfaz FAST10, ¿no? Pero sabemos que en realidad esto lo que va a hacer es intentar usar su dirección IP, ¿no? ¿Ok? Entonces, siguiente paso, tenemos que, por así decirlo, agendar estas configuraciones de Service Level Agreement. Ya están definidas las operaciones que van a realizar, pero no está definido el cuándo y hasta cuándo lo van a hacer. ¿Ok? Entonces lo que hago acá es un
IP SLA schedule 1, vamos a programar el SLA 1 para que inicie en este momento y dure para siempre. Lo mismo con el SLA 2, lo estamos agendando para iniciar ahora y durar para siempre. ¿Sí? Entonces ya tendríamos estas sondas que están ejecutándose en este momento. Ya nuestro router está enviando pings al 8888 y al 8844. ¿No? Lo que falta todavía es aprovechar estos resultados. Entonces, vamos a configurar finalmente los tracking objects. Cada tracking object asociado con un service level agreement. Estos números no necesariamente tienen que ser los mismos, ¿no? Podría definir un track 10 para rastrear el SLA 1. Por lo pronto me interesa el reachability, que sean alcanzables o que respondan estas solicitudes, los dispositivos. Entonces el object 1 va a hacer un rastreo del SLA 1 y el tracking object número 2 hará un rastreo de la SLA 2. Podemos revisar esto posteriormente con un show track 1. En este caso todavía está down, falta que cambie de estado a up, ¿no? Y de hecho es bueno esperar esto para poder aplicar estos tracking objects a cualquier otra configuración que queramos realizar. Suele aparecer una notificación en la consola cuando cambia de estado. Ah, perdón, mi error. De hecho, el tracking 1 no va a funcionar porque tenemos una falla en el ISP-A, ¿no? Entonces, vamos a quitar esta falla que habíamos configurado con esta otra porción de configuración. Simplemente vamos a remover las access lists de su interfaz saliente. Entonces quitamos la access list entrante, quitamos la access list saliente de la fast 01 y ya los pings, bueno, seguramente en PC1 van a comenzar a responderse, ¿sí? Mientras que en R1 los tracking objects eventualmente suben el estado, ¿no? Fíjense que esperábamos que solo el tracking object número 1 sufra las consecuencias del bloqueo que pusimos en el ISP-A, pero por lo visto fueron los dos. Y eso es por otro detalle. Nuestro router, en este momento, para enviar estos pings, lo hace únicamente mediante su tabla de enrutamiento, ¿sí? Entonces, si vemos las rutas para el 8888 y 8844, no hay ninguna ruta específica, simplemente las rutas por defecto, ¿sí? La política de enrutamiento, roadmap, que habíamos definido, es un roadmap que se aplica de forma entrante en esta interfaz, pero no aplica al tráfico generado por el propio router, ¿no? Entonces sigue siendo un poco incómodo, digamos, el tener que enviar paquetes al 88 o al 44 por cualquiera de estos dos ISPs, ¿no? Seguimos sin tener una garantía de que se va a enviar realmente por uno u otro enlace hacia cualquiera de esos servidores. Entonces, un último cambio, que es justamente lo que teníamos acá, ¿no? Estos profs que estamos balanceando, dice, van a seguir intercalándose entre ambas rutas por defecto, pese a que hayamos definido un source interface, ¿sí? Entonces, eso en realidad no ayuda mucho. Lo que dijimos es que cuando usamos un source interface FAST01, esos pings R1 los envía con esta dirección IP, pero los puede enviar por cualquiera de estos dos enlaces, ¿no? Tanto al 8888 como al 4444. Así que podemos asumir que a ambas IPs habríamos estado enrutando por ISP-A, que era justamente el que fallaba, ¿no? Así que vamos a aplicar una política más para intentar forzar al router 1 a que envíe estos pings por determinados enlaces.
Así que definimos access list sencillas también para hacer match con estos hosts en específico. Fíjense que tenemos una ACL extendida llamada host 8888, que lo único que hace es permitir paquetes ICMP hacia el dispositivo 8888. Y la access list para el 8844 permite los pings hacia su dirección IP. Es lo único que van a buscar estas ACL. Posteriormente, definimos un roadmap para uso local del router, ¿no?, para su tráfico local. Que viene de esta manera, ¿no? Ahora sí, es un roadmap bastante sencillo. Voy a empezar en la secuencia 10. Busco primero un match con la access list del host 8 y seteo un siguiente salto que fíjense que ya no es default, ¿no? Es decir, voy a forzar a que independientemente de lo que diga la tabla de enrutamiento, el siguiente salto sea el ISP-A, 210.1. ¿no? Como segunda opción, por si fuera a intentar usar alguna otra, entonces establezco la interfaz null 0. ¿no? Ups, fast01. Ok, esto es fast01 para que use el ISP-A, ¿no? Y como segunda opción a null 0 para que se descarte. ¿no? Lo mismo para los pings al 8844. ¿no? Entonces, en una secuencia 20, buscamos match con esta access list, definimos un siguiente salto que sea el ISP-B 220.1 y las interfaces de salida las definimos en primera instancia como la 1.0, 1.0, o sea que nos lleva al ISP-B, y como segunda opción, si esta fallara por algún motivo, para que no esté buscando una ruta alternativa, directamente que lo descarte por la null 0. ¿no? Entonces, así sabemos si un ping del router al 8888 se responde, es porque se pudo enviar por la línea principal, ¿no?, del ISP-A. Mientras que si se responde la IP al 8844 es porque se pudo enviar por el ISP-B y se respondió seguramente a la misma conexión por la IP pública que estamos usando, que es propia del ISP-B. ¿no? ¿Ok? Y lo único que falta entonces es aplicar este roadmap local al router R1. Aquí está. Y listo. Fíjense la diferencia entre aplicar el roadmap local y aplicarlo en una interfaz. En la interfaz era simplemente IP Policy Roadmap, ¿no? Pero para el router usamos el IP Local Policy Roadmap. ¿no? Entonces esto hace que este roadmap se aplique específicamente al tráfico generado por nuestro router. ¿Ok? Ahora, un pequeño cambio más. Tenemos ya los props funcionando correctamente. Nuestros tracking objects ya están ambos up. Show track 1 me dice que está up. Y el show track 2 también. Up. Entonces, ya podemos usarlos como condicionantes para poder definir los siguientes saltos en el roadmap inicial que habíamos definido como política de enrutamiento. Así que vamos a hacer algunos cambios. Entramos al mismo roadmap que habíamos definido y lo que vamos a hacer es quitar las configuraciones de siguiente salto para poder reescribirlas ya de la forma correcta. ¿Sí? Entonces quito los setIP default next hope, ¿no? Y fíjense, bueno, aquí ya no se nota todo de forma completa, ¿no? Pero podemos usar un poco el historial. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Esta fue la primera línea, donde entramos a la secuencia 110. Y la siguiente, me voy a ir al principio. Bueno, la siguiente quita la configuración incorrecta que teníamos anteriormente. Bueno, estaba funcionando bien, pero no contemplaba la redundancia en caso de fallas. Y la cambiamos por esta de acá, ¿sí? Que dice set IP, next hope, ya no hace falta poner un default. Y vamos a poner como condición el verify availability para el siguiente salto 209.165.210.1, que es el ISP-A. El siguiente valor es un número de secuencia. Significa que esta IP va a ser nuestra primera opción de siguiente salto, siempre y cuando el track 1 esté up. Si el track 1 está down, entonces buscamos la segunda opción de siguiente salto. Oh, perdón, eso lo ponemos en la siguiente línea. Acá. Entonces, set IP next hope, verify availability, 209.165.220, que ya es el ISP-B, como segunda opción, siempre y cuando el track 2 esté up. Luego pasamos a la secuencia 120, donde ya teníamos las sentencias match para la vida en 30 y 40. Quitamos el set IP default next hope que habíamos puesto, que ya vimos que esta redundancia no va a funcionar. Bueno, no siempre, no en la mayoría de las veces. Y la cambiamos por estas otras dos. Entonces, set IP next hope, verify availability, primero el ISP-B en primera instancia, siempre y cuando el track 2 esté activo, y en segunda instancia el ISP-A, siempre y cuando el track 1 esté activo. ¿Ok? Entonces, de ese modo, modificamos nuestro roadmap de forma sencilla y podemos hacer la misma prueba, ¿sí? Entonces, podemos aplicar nuevamente la access list en el ISP-A, la access list de simulación de una falla, y ponemos a correr antes los pings. Ok, ya están corriendo. Ahí estamos, aplicamos la falla en la fast 01. Ok, tenemos algunas pérdidas de conexión porque estos tracking objects toman un tiempo para tomar efecto, ¿sí? Una vez que los pings de sondeo de router 1 comienzan a perderse, hay un cierto delay hasta que el tracking object caiga a down. Vamos a esperar que eso ocurra en R1. Ok, aquí está. Tracking 1 de la IPSD1 cambió estado de up a down, de modo que ya deberíamos estar usando el segundo salto. Veo que aún se están perdiendo aquí los paquetes. Vamos a ver por qué puede ser. Si cortamos esto y realizamos un trace, vemos que sí se está enrutando por el ISP-B. Ok, hay un pequeño problema que tenemos aquí, que es ajeno a nuestra simulación. Bueno, lo que pasa es que habíamos visto que de forma un poco engañosa tenemos rutas hacia la subred 10 o la red 10 por parte de ISP-A, ISP-B y también de la nube. Lo cual hace que si bien nuestra política de enrutamiento ya esté tomando efecto, de hecho lo hemos comprobado con este trace, ¿sí? Ahora la PC1 está enviando sus paquetes al 8888 por el ISP-B, ¿no? Pero lo que está fallando seguramente es la ruta de retorno, ¿no?
Entonces las respuestas que va a enviar el servidor X 8888 es posible que decida enrutarse por el ISP-A. Entonces podemos hacer una prueba si nos conectamos al servidor 8, que es el servidor X. Y hacemos un ping a la IP de la PC1, o un trace mejor, a 10.0.1.11. Y sí, comprobamos que está tomando un siguiente salto, 201.2, que es este enlace de acá. Bueno, esta es una falla ya no muy importante para nosotros. Sabemos que el tráfico está conmutando. Y lo que vamos a ver en otros videos es que ya cuando usemos NAT, lo que va a ocurrir es que este tráfico de la PC se va a traducir a la IP pública de esta interfaz, que es propia del ISP-B. Por lo tanto, los dispositivos de Internet van a tener que responder a esta IP pública, la cual se sabe en todo Internet que es enrutable a través del ISP-B, ¿no? Ya no tendríamos este enrutamiento asimétrico como tenemos acá. Ahora, podríamos corregir, digamos, esto en nuestra simulación quitando la access list entrante que tenemos en esta interfaz, ¿no? Y mantendríamos solamente el access list saliente. Podemos irnos al ISP-A, Configure Terminal, Interface Fast 01, No IP, Access Group, Fail ACL, y vamos a dejar la access list de bloqueo saliente para los pings que podría enviar el cliente a través de este ISP, pero vamos a permitir el tráfico entrante para las respuestas de 8888. Antes de hacer eso, continuamos con los pings de la PC1, que por ahora van a comenzar fallando seguramente. Pero en cuanto quitamos esta access list entrante en el ISP, entonces vemos que estos pings comienzan a responderse, ¿no? Entonces era un problema solamente por el enrutamiento asimétrico que tenemos en esta red, ¿no? Lo cual hace que el 8888 responda e Internet decida enrutar ese paquete por ISP-A, ¿no? Ya que tiene rutas balanceadas por cada una de estas dos interfaces. ¿Okay? Entonces con eso terminamos este primer video, ¿no? Para ver un funcionamiento sencillo de, bueno, no tan sencillo, pero sí la parte básica de los roadmaps. Habíamos mencionado entonces el uso de las políticas, el PBR como tal, más la configuración de los IP SLAs que hemos visto que son sumamente necesarios para el monitoreo de estos ISPs. De otro modo, se queda como una política muy rígida que determina enviar el tráfico de estas VLANs en todo momento por esta línea, ya sea que funcione o no funcione, ¿no? Mientras que con los SLAs podemos tomar esas decisiones de forma más dinámica, ¿no? Entonces, por ahora, voy a restaurar el bloqueo en el ISP-A. Para que vuelvan a fallar estos paquetes. Ahí estamos. Y lo único que haría en realidad es, bueno, en realidad quiero quitar todo el bloqueo del ISP-A para ver que en cuanto esta conexión se resuelva, el tráfico de la PC1 y de todas esas VLANs, 10, 20 y servidores, vuelve a conmutarse por ese servidor o por ese proveedor. Ok, quitamos las dos access lists, ¿no? En este caso, vemos que el tráfico rápidamente se recupera, pero tampoco caigamos en ese engaño. Fíjense que el tracking object, en este caso no tardó en cambiar a app, ¿no? Bueno, esto es porque hemos definido unos tracking objects, digamos, con una configuración también mucho más sencilla, ¿no? Una recomendación que podríamos hacer acá, voy a hacerlo con algún otro tracking object,
para no interferir con los que ya tenemos. Track 3, PSLA 1, por ejemplo, ¿no? Vamos a rastrear el reachability. Y dentro del track, fíjense que tengo opciones para configurar un delay en estas transiciones de up a down o de down a up. Entonces, delay down, ¿qué tanto queremos demorar en detectar una conexión que ha caído? Es decir, puede ser que se hayan perdido unos 2 o 3 pings, ¿no? ¿Es suficiente esto para determinar que la conexión está inutilizable? ¿O queremos esperar un poco más? Podríamos poner tal vez, como estamos enviando pings cada 5 segundos, entonces que se pierdan unos 3 para determinar que la conexión realmente ha fallado. Podríamos poner un delay down 15. Y un delay up, en este caso queremos ser un poco más exigentes para evitar estar haciendo estos cambios de forma muy seguida, ¿no? Y no tener conexiones intermitentes tampoco. Entonces nuestro delay up que sea, por ejemplo, unos 30 segundos. Lo que significa que una vez que se comiencen a responder estos pings, ¿no? Los pings de sondeo, el router que espera 30 segundos de pings que se responden antes de decidir que este enlace realmente está up. De otro modo, podríamos tener una conexión intermitente en el ISP-A, o bueno, en B también, donde su conexión caiga, o mejor dicho, los pings se respondan, se pierdan, se respondan, se pierdan, y nuestro router tendría que estar cambiando constantemente el tracking object de up a down, de down a up, y así sucesivamente, ¿no? Entonces queremos ser un poco más precavidos y configurar estos delays para estos tracking objects. Por lo pronto lo dejamos así. Y con eso cerramos este video. Ya en los siguientes, como decíamos, vamos a ver cómo combinamos estas políticas de enrutamiento con con la configuración de NAT para IPs públicas provistas por los ISPs. ¿Sí? Gracias a todos, espero que les haya servido y ya nos vemos en el siguiente video.